Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotras. Hoy estamos estudiando esta siguiente bienaventuranza del verso 7. Los misericordiosos bienaventurados son porque ellos, dice su palabra, alcanzarán también misericordia. Voy a darle lugar a mi querida Dianita Flores, que hoy está con nosotros, para que nos lea este capítulo 5 del Evangelio de Mateo que estamos estudiando, llevando esta enseñanza de un estudio que dio el doctor Miguel Núñez, en donde estamos aprendiendo mucho y te damos la bienvenida y agradecemos que estés escuchándonos. Adelante, mi querida Dianita. Buenos días. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Amén. Gracias, mi querida Dianita. Aquí estamos con este sermón del monte, en donde vemos, ¿verdad?, este gran mensaje, contracultura, contracorriente a lo que nosotros vivimos al día a día. Vemos aquí a Jesús, ¿verdad?, Cristo en su mejor momento. Y hoy vamos a recordar un poquito de las bienaventuranzas que nosotras hemos estado mirando anteriormente, las primeras 4 que nosotras vimos, que tenían que ver, ¿verdad?, con esa condición interna del corazón, y algo que es bien importante, cuando nuestra condición interna no está, ¿verdad?, alineada a los preceptos de Dios, no está alineada tal y como su palabra nos enseña, va a irrumpir nuestra relación con Él. De ahí es que las primeras bienaventuranzas llevan ese efecto que hace en nosotros de tener una buena relación con el Señor. Entonces, vamos a recordar tantito que los bienaventurados ¿verdad?, aquellos pobres de espíritus, que no son los que no tenemos méritos para con Dios. No tenemos como nosotros sentirnos, ¿verdad?, aceptados por el Señor, aunque sí lo somos, pero hay una condición en nosotras en donde nos damos cuenta que, como dice el doctor Miguel Núñez, que estamos en bancarrota espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo está nuestra vida, cuando nosotros nos miramos, ¿verdad?, nos observamos que no hay absolutamente nada bueno en mí, no hay nada de que me pueda yo gloriar. Cuando yo me doy cuenta de esa condición, entonces yo voy a pasar a la siguiente bienaventuranza, que dice que son los que lloran, ¿sí? Y que sí, sabemos que nosotros vamos a ser consolados, eso ya lo vimos. Si tú es la primera vez que estás escuchándonos, te invitamos a que puedas mirar nuestros recursos sobre estas bienaventuranzas que hemos estado estudiando y que están explicadas con la enseñanza del doctor Miguel Núñez. Nosotros, una vez que nos consideramos, que ya nos dimos cuenta de la condición de pecado en la que vivimos, que cómo está, ¿verdad?, nuestra vida, entonces es lógico que nos tiene que entristecer. Hay un peligro cuando nosotros, mirando que mi mal carácter, mirando que mis malas decisiones, que el vivir una vida total de pecado, ¿verdad?, ahora sí, deliberadamente vivir así, no me ha llevado nada bueno, y que si en mí no hay un arrepentimiento genuino, si en mí no hay un dolor, un llanto, entonces esta bienaventuranza no es para mí, ¿sí? Es algo que yo sigo en mi condición de orgullo, pero cuando yo me doy cuenta de que
todas mis malas decisiones, toda la manera en la que yo he vivido alejada de Dios, me ha llevado a una vida, ¿verdad? Que no es primeramente que nada agradable delante de Él y que además de este lado de la eternidad ha irrumpido las relaciones para con aquellos que me rodean. Yo entro en ese estado de condición, ¿verdad? De humildad, de dolor. Esto es lo que me lleva a la bienaventuranza de los humildes, ¿sí? Porque ellos heredarán la tierra, dice. Y bueno, cuando yo ya estoy ahora sí, cuando me encanta porque el Señor, el Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, siempre nos va a poner eh, ahora sí como decimos, ¿verdad? Hacia la pared, pegado a la pared. Así como cuando te están enamorando y te pegan a la pared hasta que me dices sí o hasta aquí llegamos, así. Cuando nos llega ese momento, ¿verdad? En el que ya estamos en ese estado de humildad, ¿sí? En el que yo me doy cuenta de todo esto. Tiene que despertarse en mí el querer ser ahora como Jesús, justo, santo, bondadoso, lleno de amor, ¿verdad? El querer ahora caminar en integridad, en santidad, en un corazón que verdaderamente, ¿verdad? Esté inclinado a sus mandamientos, sometido a su voluntad, el ser verdaderamente manso y humilde como Él lo es, ¿verdad? Entonces, esta última bienaventuranza, ¿sí? Esta que cubre las demás, estas bienaventuranzas preparan el terreno para la que ahora nosotros vamos a empezar, las que vamos a seguir estudiando, que ahora que yo ya me di cuenta que necesito tener esa relación con el Señor, que sana esa relación con el Señor, que me acerca al Señor, ahora estas siguientes bienaventuranzas me van a ayudar a tener una mejor relación con los demás. Nosotros hemos visto cómo dice, ¿verdad? Juan en su primera carta, que nosotros no podemos decir que amamos a Dios, ¿sí? A quien no vemos, si al que vemos, ¿verdad? Nuestro prójimo, ni lo amamos. Entonces nos hacemos, como dice Juan, mentirosos, ¿verdad? Por eso la importancia de, primero que nada, tener una buena relación con Dios. Y una vez que yo me relaciono con aquel que me creó, que me conoce perfectamente, que sabe lo que mi corazón debe desechar, que sabe lo que mi corazón ha arraigado, ¿verdad? A veces amargura, enojo, falta de perdón. Cuando yo entro en estas bienaventuranzas, en el estado de cada una de ellas, entonces va a estar ese corazón dispuesto a, a que esta relación con el Señor sea una relación sana, sea una relación genuina, sea una relación que se está preparando para toda una eternidad, ¿sí? Cuando nosotros nos casamos, ¿qué dice? ¿Verdad? Que vamos a ser fieles y vamos a estar en las buenas y en las malas y hasta que la muerte nos separe. Pero con Cristo Jesús no es así. Con Cristo Jesús, antes bien, en su muerte nos da la eternidad de un amor que nunca cesa. Y Pablo dice, ¿verdad? Una vez que la mujer muere, que el hombre muere, la mujer queda libre de volverse a casar. Pero nosotros no. Nosotros, una vez que Cristo murió, nos dio las arras ¿verdad? De su Santo Espíritu, nos dio esa esperanza de vida eterna, ¿sí? De un amor eterno. Por eso la importancia de que sepamos desde ya relacionarnos con Él y vivir como a Él le agrada. Esta siguiente bienaventuranza nos va a ayudar ahora a vivir como a Él le agrada. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿De qué manera Jesús mostró misericordia hacia aquellos que le rodeaban? ¿Sí? Cuando nosotros leemos en Mateo, ahí
en el capítulo 4, que es es un relato en donde nos muestra, ¿verdad?, el inicio del ministerio de Jesús. Por eso es que este mensaje, ¿verdad? Dice Cristo en su mejor momento, porque está en los inicios de su ministerio. Y nosotros leemos allí, yo voy a pedirle a mi querida Fabi que si me puede leer Mateo capítulo 4, versos 23 y 25, que ya lo habíamos leído en otras ocasiones, pero hoy lo vamos a volver a leer. Y a pedirle a mi querida Angie si me lee Mateo 9:35 y a mi querida Dianita Lucas capítulo 9, verso 6. ¿Sí? Vamos a mirar lo que hacía Jesús con aquellos que le rodeaban, con aquellas multitudes que le seguían. Mi querida Fabi. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias, Fabi. A ver, Angie, Mateo 9:35, porfa. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gracias. Dianita, Lucas 9:6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Gracias, Dianita. Fíjense cómo en cada uno de estos relatos de los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Aquí, bueno, vimos nada más los relatos de Mateo y Lucas, pero como me encanta porque Jesús estaba viendo esas dos áreas que necesitaban ellos. Fíjense, él dice que salía toda la multitud y sanaba y enseñaba, o sea, cubría las necesidades de aquellos que le seguían, y porque él miraba a la multitud, ¿verdad? Y él tenía esa misericordia por esa multitud que estaba siguiéndole. A veces nosotras vemos a las personas y yo aquí lo he dicho muchas veces, nosotros vemos, ¿verdad?, un hijo que anda en rebeldía, un esposo que anda en adulterio, un jefe, ¿verdad?, que es injusto. Y lejos de tener esa misericordia que nos debería de caracterizar como hijos de Dios, ¿a qué me refiero? Esa misericordia en la que son personas, ¿verdad?, que están todavía envueltas en tinieblas, que necesitan ser sanados. Aquí habla de la condición física, pero recordemos que cada condición física que Jesús sanó daba a mostrar la condición espiritual en la que el pueblo estaba, ¿sí? Cada una de ellas. Entonces, a veces nosotros vemos a las personas y lejos de mostrar esa misericordia, y no se lo vamos a decir, porque muchas personas, a veces ni siquiera con los nuestros, ¿verdad?, podemos acercarnos y decirle, déjame orar por ti, pero nosotros sabemos que en lo íntimo, que encerrados en nuestra habitación, que allí, ¿verdad?, pedirle al Señor que tenga la misericordia que tuvo para con nosotras, para con aquellos que nos rodean, nos hace ser bienaventuradas, ¿sí? Eso es lo que nos hace así. Y cuando nosotras, chicas, por eso yo les digo, como decía Pablo a Timoteo, no escatimes en poner por obra el don que se te ha dado. Nosotras también mostramos esa misericordia cuando enseñamos a otros, cuando vemos que hay gente que está abrazando unas mentiras, y si nosotras ya hemos sido iluminadas por el Espíritu Santo y nos ha dado el Señor el don, el Espíritu Santo nos ha dado la comprensión, el entendimiento de las Escrituras, no nos quedemos con ello, tengamos esa misericordia para con enseñarle a aquellos que todavía están abrazando mentiras que en algún tiempo nosotras abrazamos.
Eso es todo lo que conlleva esta bienaventuranza y a esto que se refiere el ser misericordioso. Cristo sabía, ¿verdad?, que la gente lo buscaba, que tenía hambre, ¿verdad? El Señor, nosotros vemos más adelante, vamos a ver más adelante, cómo Él les sació, ¿verdad? Con unos cuantos panes, unos cuantos peces. Pero algo que era esencial para esa gente era el pan divino, el pan espiritual, que solamente Dios puede proveer. Y si tú y yo lo hemos encontrado, si tú y yo hemos sido bendecidas por ello, nosotras podemos notar nuestras fuerzas se tambalean. Pero cuando tú y yo comemos de ese pan divino, la misericordia de Dios se muestra en nosotras. Bueno, pues igual nosotras debemos de ayudar y demostrar a otras personas que están atravesando por lo que tú y yo muchas veces pasamos. ¿Sí? Entonces, es algo que a mí me encanta del Señor, porque no solamente Él saciaba una área en especial, específica, ¿verdad?, de aquellos que lo seguían. Él no solamente los sanó y ya, no, sino que los sanó y les enseñó. Cada una de las lecturas que nuestra querida Angie, Fabi y Dianita leyeron, cada una de ellas decía, ¿verdad?, que sí, sanaba a las multitudes, pero también les enseñaba. Él les enseñaba. Sí, el Señor nos creó con cuerpo y alma, ¿verdad? Y Él tenía que atender ambas necesidades. Y esto es algo bien importante que debe de quedar claro en nosotras. Muchas personas llegan a la congregación buscando la sanidad, ¿verdad? Yo estaba muy chica cuando llegó una persona a la congregación en donde entonces iba yo con una de mis tías y esa mujer yo la había conocido, había sido vecina nuestra. Ella se había dedicado pues ahora sí, a la mala vida, ¿verdad? Y en una de las fiestas o de las salidas que tuvo, les aventaron unos balazos y a ella le alcanza una de las balas y la deja paralítica. Y llega a la congregación. Llegaba Mari, se llamaba, llegaba Mari, la llevaban en silla de rueda, una mujer que yo la recuerdo cuando era yo niña, muy guapa, muy, muy guapa. Yo tenía como 8 años cuando la conocí. Cuando yo la vuelvo a ver, yo ya tenía 14 años y yo siendo una niña sentí mucha pena, sentí feo verla en la silla de rueda, muy acabada. Y ella iba a la congregación y un día le dicen, hermana Mari, si usted hoy mismo el Señor le dijera, Mari, levántate de esa silla y usted caminara, Dios le regresara el caminar, ¿qué haría, hermana Mari? Y dice, ay, yo iría a un baile, extraño tanto ir a un baile. Y yo me acuerdo que yo tenía 14 años y me dio tanta pena esa respuesta de ella, porque chicas, a veces nosotras queremos que el Señor, y lo puede hacer, claro que lo puede hacer, nosotras hemos sido testigos de ello, que puede el Señor sanar las enfermedades, porque aquí nos muestra, ¿verdad?, que Él sanaba las enfermedades, pero era a manera de que el pueblo se diera cuenta cómo estaba su alma. Estaban ciegos, estaban paralizados, cojos, ¿sí? Estaban sordos, mudos, así estaban espiritualmente, leprosos, ¿sí?, llenos de pecado, al grado que tenían que separarse de la sociedad, de la gente. Entonces, el Señor sí los sanaba, pero también les enseñaba qué es que la condición en la que ellos estaban, que los llevaba, ¿verdad? Independientemente del cómo ellos estaban enfermos, la condición del alma. Fue una tristeza. Mari nunca se levantó de la silla, nunca. Y solo Dios sabe realmente a dónde fue a parar, porque ella iba con el único fin de ser levantada de esa silla, pero ella quería volver a la misma vida. Y a veces tú y yo decimos, Señor, pero ¿por qué me tienes aquí? ¿O por qué estoy así? Señor, ¿por qué no me sanas? ¿O por qué no me das fuerza y vigor? Que era la otra. Señor, pero en esa vulnerabilidad es en el que el Señor empieza a trabajar en nuestra alma, en nuestro espíritu, empieza a cambiar nuestro interior, ¿sí? Dios está preocupado por atender
ambas necesidades en nosotros, ¿sí? Cuando el Señor crea a Adán, imagínense, el Señor le dio el cuidado de su creación. ¿Cuánto más no Él va a cuidar de nosotros? ¿Sí? Si su palabra dice que Él cuida de las aves, va a cuidar de nosotros y va a cuidar de nosotros en ambos aspectos, ¿sí? El Señor está interesado en cuidar tanto nuestro cuerpo humano como también, ¿por qué? Porque ese cuerpo un día va a ser glorificado. Por eso de allí que nosotros, la palabra nos demanda que cuidemos el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Es nuestro cuerpo, ¿sí? Es Él. Y un día este cuerpo va a estar en un estado totalmente glorificado, pero también es nuestra alma la que debe de estar también en un cuidado especial que el Señor nos va dando día a día. Cuando nos dice, quítate el enojo, quítate la ira, está cuidando nuestra alma. Cuando nos dice, hey, acuérdate que yo fui misericordioso contigo, tú también tienes que mostrar la misericordia, ¿sí? Entonces, de esto trata esta, este, esta misericordia, ¿sí? La misericordia no divorcia una necesidad de la otra. El Señor suplía las necesidades de las enfermedades que ellos tenían, ¿verdad? Pero también les enseñaba, ¿sí? Él tenía una visión más completa de la vida y del hombre, ¿sí? Él estaba por eso, él por eso en cada una de nosotras está interesada en ambas cosas. Mira, tú vienes a mí porque el esposo te dejó. Tú vienes a mí porque el hijo está rebelde. Tú vienes a mí porque tu jefe es un injusto. Tú vienes a mí. Pero primero, ¿sí? Antes de yo cubrir esa necesidad que tú tienes, yo te voy a enseñar a que tú confíes en mí, a que tú te des cuenta quién soy yo y que cuando tú te quieras comparar, no con tu jefe, no con tu esposo, no con tu hijo, cuando tú te empiezas a comparar conmigo y tú te empiezas a dar cuenta de cómo estás, entonces cuando yo trabaje esa área en ti, yo voy a poder dirigirte para que puedas soportar, llevar la carga, para que puedas tener una mejor actitud, para que puedas, ¿sí? Entonces, lo demás, la demás relación, la demás situación, todo se va a hacer mucho más ligero, ¿sí? Él sabía que en términos espirituales, esa tenía que ser la prioridad, ¿sí? Y bueno, los evangelios siempre hablan de que el Señor, todas estas citas que leímos, el Señor iba proclamando, iba anunciando, iba sanando enfermedad e iba enseñando, ¿sí? Esa es la naturaleza de Dios. Suplir, proveer. Nosotros vemos las aves, no amanecemos, jamás amanecemos y nosotros vemos la calle toda llena de aves porque murieron, porque no tuvieron ni siquiera en dónde cubrirse o no tuvieron qué comer. Nosotros no logramos ver eso, ¿sí? Si Él cuida las aves, pues Él también va a cuidar de nosotros. Así que esa es la naturaleza de Dios, ¿sí? Él suple nuestras necesidades, pero también nosotros como hijas de Dios tenemos la responsabilidad de reflejar su carácter. Por eso es que primero Él tiene que mirar cómo llegamos nosotras. A mí me encanta ver, me fascina ver, aunque me duele el relato, porque digo, Señor, aquí están las consecuencias de desobedecer, de poner en poco tu palabra, pero me fascina notar algo en Génesis, que cuando el Señor busca, porque Él es el que busca, y algo que leían las chicas en cada una de las citas bíblicas que vimos, que dice que Él recorría esas áreas en donde Él sabía que había esas necesidades. Y a mí me encanta en Génesis mirar que Él es el que desciende y busca a Adán. Y se recuerdan, Adán, cubierto de hieras, temeroso, ¿verdad? Apartado de Dios por haberle desobedecido. Y aún con todo ello, el Señor no le dice a Adán, bueno, pues hay muchos árboles, Adán, por cierto, de los que te olvidaste que yo te había dado y pusiste la mirada en el que te dije que no. Bueno, pues de todos esos árboles síguete poniendo tus vestimentas, ¿sí? No, Él lleva a cabo ese sacrificio de este animal, ¿verdad? Para poder quitarle la piel y para poder cubrir
al hombre. A mí me duele ese relato, porque digo, Señor, ¿cómo a veces, aún con todo que nosotros te fallamos, ponemos en poco tu palabra, Señor, conociendo lo que tu palabra nos dice? Nosotros, Señor, no lo hacemos y tú nos cubres. Oye, dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para poder cubrir nuestro pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Reflejar ese carácter de Él, con esa misericordia, ¿verdad? Que Él ha mostrado para conmigo. Yo también debo de ser así. Y también yo debo de mirar las necesidades que hay en otras personas, las necesidades espirituales. A mí me fascina la misión. Me encanta ir a lugares en donde nunca han escuchado de Cristo o que conocen de Dios o han escuchado de Dios, de Cristo, pero no le conocen más allá, no saben cómo relacionarse. Y algo que a mí me fascinaba de ir a las misiones, y ay, me dio muchas ganas de llorar, es la vulnerabilidad de los niños. Es como mirar a los niños abandonados por sus padres. Muchos se tienen que ir a trabajar a otros lugares y los niños se quedan a cargo de los abuelos ya no tienen la misma energía, abuelos que ni siquiera estudiaron, que no saben cómo educar a los niños, que no saben muchos ni leer, rancherías en que los maestros, porque van a suplir solamente sus horas de servicio y no están interesados en enseñarle realmente a los niños ni siquiera a leer. Y esos niños, cuando tú llegas y tú les empiezas a hablar del amor de Dios, te lo juro, cambian sus rostros. Hay algo que ellos abrazan, esa esperanza. Y yo que siempre fui maestra de niños y que ahora sé que algunos de los que fueron mis alumnos están dando clases, digo, Señor, gracias Padre Celestial, que porque de eso se trata la vida cristiana, ¿sí? Pablo instaba a Timoteo porque veía ese don en Timoteo y había sido enseñado, instruido. Es don que no debes de enterrar. Y qué gusto, ¿verdad? Que tú veas que aquellos, que tú lo que tú enseñas, los demás lo tienen que enseñar. O sea, debemos de tener ese anhelo por lo que el Señor te ha dado, que los disfrutes, sí, pero que también lo compartas con los demás, sí, y que nosotros podamos suplir, ¿verdad? Esas necesidades, pero que también nosotros vemos a esos niños, yo los veía, que estaban necesitados de amor e iban ellos y pobrecitos, muchos de ellos, me acuerdo cuando fui a una misión en Yucatán, regresé piojosa porque yo abrazando a todos los niños y yo regresé llena de piojos, pero no me importaba, yo decía, estos niños necesitan un abrazo. Y no solo que necesitan, ¿verdad? También un abrazo, que necesitan unos zapatos, que necesitan una ropita, algo, ¿verdad? Una muestra de cariño, pero necesitaban sobre todo ese mensaje que les da esperanza, ¿sí? Y no solo a los niños, sino a cada mujer que tú te puedes encontrar, aún a cada joven, adolescente, ¿verdad? Y pues sobre todo pues a los que nos rodean. Si nosotras solo nos enfocamos en suplir las necesidades espirituales y no en suplir las personales, estamos quitando la raíz del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque Él suplía ambas necesidades, ¿verdad? Miren, vamos a ver lo que dice Santiago. Ay, perdón, pero yo me fascina, me encantan enseñarle a los niños. Ok, vamos a ver, ¿quién me puede leer, por favor? Santiago, mi querida Fabi, preciosa. O Martita, te vamos a dar, Martita, que si nos puedes leer Santiago, capítulo 2, versos del 14 al 18, por favor. Miren, vamos a ver lo que dice aquí Santiago. Santiago 2, del 14 al 18. Sí. Ok. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gracias, Martita. Así que miren, fíjense lo que dice Santiago. ¿Cuál es este verdadero énfasis al cual dice Santiago, verdad? Que cómo es posible que siendo nosotras hijas de Dios, ¿verdad? Que en nosotras, que estamos selladas con el Espíritu Santo de Dios, que mora dentro de nosotras, pudiésemos llegar a ser insensibles cuando vemos las necesidades de nuestro hermano. A eso se refiere. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Ay, sí, hermana, voy a estar orando por ti, pero no le damos ni una vueltecita, no vamos a ver, decía mi abuelita, arrímale aunque sea un kilo de azúcar para su café. O sea, también, ¿verdad? No nada más decir, ay, sí, hermana, voy a orar por ti. Es esto que dice Santiago, ¿verdad? No puedes decirle nada más, sí, ve en paz y no saciar, si está en nuestras posibilidades, saciar su necesidad, hagámoslo, ¿verdad? Porque si nosotras hemos sido sensibilizadas por el Espíritu, que ya hizo algo en nuestro interior, ya nos ha mostrado nuestra condición, ¿verdad? Ya está regenerando nuestra alma, renovando nuestra mente, nos está haciendo, ¿verdad? Con la misma sensibilidad del Dios que mora en nosotros. Bueno, pues debemos de ir poco a poco creciendo en esas áreas y comenzar a manifestar el carácter de Dios, ¿verdad? Cubriendo las necesidades del otro, teniendo esa misericordia para con el necesitado en ambas áreas. ¿Sí? Santiago dice, no, mira, no, mi hermano, yo dudo de la conversión de tu fe porque está sin obras. ¿Sí? Y no las obras de que nosotros a veces pensamos que son las obras, porque yo no quiero que nos confundamos aquí de obras de que no, sí, yo sí doy al necesitado, yo sí hago esto, aquello, sino a lo que se refiere es que si tú estás creyendo en este Dios, tú tienes que actuar como este Dios, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Santiago no dice, tú para salvarte necesitas obras, no nos confundamos allí, ¿sí? Sino que muéstrame tu fe con obras, o sea, muéstrame. Si tú dices, la fe no es el que yo creo con los ojos cerrados y me aviento al abismo. La fe es creer en aquel que a mí me ha salvado. Y creer en él es creer en todo lo que su palabra me dice, creer en los mandamientos que él me da, ¿sí? Y la obra es poner, así, valga la redundancia, poner por obra eso que él me está diciendo. Entonces, él me está diciendo, mira, tú vas a ser bienaventurado cuando seas misericordioso, porque también tú vas a tener misericordia. Entonces, si yo estoy creyendo en eso, yo estoy teniendo esa fe, bueno, yo debo de poner por obra esa misericordia, porque eso me está caracterizando como un hijo de Dios, ¿sí? Y eso está sanando mi relación también. Ahora yo estoy aprendiendo a relacionarme con los que me rodean. Y cuando yo me relaciono con los que me rodean de la manera en la que me relaciono con Dios, en la manera en la que Dios me ha enseñado, yo voy a ser un reflejo de su gloria, de lo que Él es, ¿sí? Santiago está cuestionando la existencia de fe aislada, desprovista de obras, porque él dice, si el Espíritu de Dios vive en ti, Él debe de darte esa sensibilidad para que puedas representar bien a aquel que es misericordioso contigo. ¿Sí? Esto es algo bien interesante, bien importante, bien puntual que debemos nosotros de tener presente y de estarnos mirando a la luz de la palabra. Me encanta Santiago porque se recuerdan que Santiago siempre nos dice, no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de ella, ¿sí? Es la carta de Santiago, el espejo perfecto para con la conducta de aquellos que nos decimos hijos de Dios, ¿sí? Es el espejo perfecto. Mirar si yo estoy actuando como una verdadera creyente, como lo que es. Entonces, eso es lo que se trata aquí, ¿sí?
¿Cuál es la esencia de la misericordia? Miren, el puritano Thomas Watson describe la misericordia de esta manera. Él dice que es una disposición derretidora que considera rápidamente las miserias o dificultades de otros, estando presto en todo momento para ser instrumento de bien, ¿sí? Eso es algo. John Blanchard dice, la misericordia no insiste en los derechos que tiene, sino que más bien está preparada para renunciar a ellos para el beneficio de un bien mayor en el otro. La misericordia no demanda todo lo que se le debe legalmente. En otras palabras, la misericordia no está buscando que le paguen sus derechos, sino que está dispuesto a hacer concesiones sobre la base del amor y la preocupación por el otro, ¿sí? La misericordia no busca la venganza cuando es criticada, tiene oído defectuoso cuando los rumores circulan y rehúsa unirse a la condenación sin causa. Eso es la misericordia. Cuando yo estoy dispuesto a dar, ¿sí? Sin que me paguen, cuando yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a no poner atención en las críticas que se me están haciendo ni nada, yo sigo dispuesta para dar. Spurgeon lo decía de una mejor manera. Mi ojo ciego es el mejor ojo que tengo y mi oído sordo el mejor oído que tengo. En otras palabras, yo sé, yo veo, yo escucho, yo oigo de cosas y prefiero hacerme el no vidente y el no oyente para perdonarlos y dejarlo pasar por alto. Y esa es misericordia, ¿sí? Y a veces nosotros, ¿verdad? Me la hizo, me la paga. Y no estamos siendo misericordiosos. Ayer hablaba con una amiga mía, me mandó un mensaje y me dijo, Luz, no seas malita, ¿puedo platicar contigo? Le dije, sí, estaba yo estudiando las matemáticas, que ya voy a regresar de este sábado al que sigue, al 6º semestre de bachillerato, primeramente Dios, en su grande misericordia, en agosto nos graduamos, y estaba yo ayer estudiando un poco porque pues ya en mi 5º semestre, ya prácticamente, bueno, no lo cursé por toda esta situación del cáncer. Bueno, y estaba yo estudiando cuando me llamó, y en otras ocasiones ella me ha llamado y se expresa muy mal del esposo porque pues el esposo no actúa como ella quisiera y empieza hasta a maldecirlo y todo, y yo así como que, ay, le cuelgo, no le cuelgo, pero ahí estoy escuchándola, llorando, Señor, cálmala, ten misericordia de ella, y ahí estoy llorando. Pero ayer me llamó tanto la atención y me dio de cierta manera mucho gusto, mucha satisfacción que me llama y me dice, fíjate que sucedió esto con mi esposo, chalala, chalala, chalala. Y una mujer tan serena, tan tranquila, y dice, y le hablé a mi hijo, porque mi hijo me habló llorando que su papá le había dicho y todo, y le dije, ¿sabes qué, hijo? Tú perdona a tu papá. Mira, tú y yo conocemos de un Dios perdonador, tú y yo hemos fallado y Dios ha tenido misericordia. Y yo, se los juro que, en serio, bendito sea el Señor. Hemos fallado y el Señor nos ha perdonado, ha mostrado su misericordia. Hagámoslo también con tu papá. Déjalo, ya al rato que esté más tranquilo, yo voy a hablar con él y ya todo. Dice, y sí, Luz, yo hablé con él y así como estoy hablando contigo y todo. Y yo dije, gloria a Dios, porque miren, de eso se trata, ¿sí? De que haya un cambio en nosotras, de que verdaderamente nos va a costar trabajo, sí, pero va a forjar y va a forjar el Señor, va a forjar su carácter en nosotros, ¿sí? Entonces, Spurgeon decía, mejor hago como que no veo, como que nada más tuviera yo un ojo, como que nada más tengo un oído, como que no escuché bien, como que no vi bien, como que, sí, paso por alto la ofensa. Eso es tener misericordia porque tú te das cuenta de la condición en la que la otra persona está cuando recuerdas que tú también estuviste allí. Misericordia es una prima hermana de la gracia, pero no son la misma cosa, ¿sí? Los ángeles de Dios nunca han experimentado la misericordia. Cuando yo aprendí esto, yo dije, wow, Señor. ¿Se recuerdan que Satanás engañó una tercera parte de ángeles?
de que él era digno de alabar, no Jesús, ¿verdad? No el Hijo de Dios, no el mismo Dios, no, él era. Entonces, cuando Satanás engaña a esta multitud de ángeles, la demás multitud que queda, cuando tú y yo fuimos creadas, y no porque el Señor necesite hacerlo. Fíjate, esto es lo más impresionante, porque Él no necesita, como tú y yo, mira, evidenciar, no necesita, sino que es en su carácter, en su soberanía, en lo que Él es, le plació hacerte a ti y hacerme a mí, para mostrar en el mismo cielo su misericordia. Porque los ángeles no saben lo que es tener hambre. Ellos no saben lo que es tener frío. Ellos no saben lo que es estar enfermos. Pero cuando tú y yo fuimos creadas, Él muestra en el mismo cielo su misericordia, su amor, su cuidado. ¿Sí? Él lo hace así. Ellos no pasan necesidad. La misericordia presupone un estado de necesidad en el otro, física y espiritual, ambas, ¿sí? Porque claro que Dios puede suplir todas nuestras necesidades físicas, pero si no hay un equilibrio en lo espiritual, pues si lo más pesado y lo más fuerte debe ser lo espiritual, no estaría entonces la verdadera misericordia mostrándose en nuestras vidas. Los ángeles nunca han estado como en las condiciones en las que tú y yo hemos estado muchas veces. Ellos no han experimentado la gracia de Dios, ¿sí? Y nosotras sí, nosotras podemos experimentar eso. Y cuando nosotras lo experimentamos, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nosotras lo debemos demostrar a los demás, ¿sí? Así que ellos no han experimentado misericordia, han experimentado esa gracia que tiene que ver con la ausencia de méritos. La misericordia tiene que ver con carencias en mí, en mis deficiencias, en mis dificultades, mi miseria. De allí la palabra misericordia. ¿Sí? Ay, qué hermoso el Señor, ¿sí? Pero nosotros a veces vamos a tener estos escollos o estos obstáculos de la misericordia. Vamos a leer, mi querida Fabi preciosa, ¿me puedes leer Lucas capítulo 10? Es un relato que una historia que que ya conocemos, pero vamos a leerla. Lucas capítulo 10, de los versos 25 al 37, mi querida Fabi. Sí. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Gracias, mi querida Fabi. Fíjense, ahí está este relato, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que no se nos hace tan difícil actuar misericordiosamente.
Cada uno de estos, ¿verdad? Allí tenían el sacerdote, él mirando. Primero que nada, me encanta el énfasis porque el Señor dice, era samaritano. Y sabemos, ¿verdad? Ahí la situación que se tenía los judíos con los samaritanos. Pero, pues no que eres sacerdote, no que conoces y no lo haces, ¿sí? El levita, cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que obstaculiza muchas veces en nosotros? A veces, ¿verdad? El que, no, es que yo no soy igual que él, ¿no? ¿Y se acuerdan de este que estaba orando? Bueno, así muchas veces, ¿sí? Que nos hace comportarnos de mala manera. Cuando nosotros, ya ahora que conocemos, ¿verdad? Vamos mirando cada una de estas bienaventuranzas. Nosotras debemos de tener esa visión, esa sensibilidad y ese actuar. El samaritano fue lo que hizo. No nos tiene que obstaculizar absolutamente nada, ¿sí? Si recordamos estas tres acciones, la misericordia puede fluir de manera natural. Santiago decía, no puedes estar mirando la necesidad de tu hermano y decirle, sí, ve y nada más. No, o sea, también tienes que sentir y también tienes que actuar. Lo primero que me impide es la falta de visión, ¿sí? De sensibilidad. Y con esas carencias no voy a actuar. Pero entonces, aquí miren, chicas, es algo que debo de estar muy atenta, porque si no está esto en mí, ¿qué quiere decir? ¿Estará acaso el Espíritu dentro de mí? ¿Estaré siendo realmente una hija de Dios? O sea, ¿qué está sucediendo? Cuando nosotras estamos embarazadas, para quienes hemos tenido bebé, ¿verdad? No, vas, ¿verdad? Al médico, ahora hay chequeos en que le puedes ver hasta la nariz respingada al bebé y miras ya hasta a quién se va a parecer, ¿verdad? Anteriormente no había esos chequeos de cada mes monitorear por medio de un ultrasonido al bebé, ¿ok? Entonces, algunas mujeres llegaron a tener sus bebés con deficiencias, con problemas de formación, porque no se estuvo haciendo un chequeo, ¿verdad? Como ahora nosotros vemos que les digo, ahora hasta la carita le notas perfectamente al bebé. Bueno, en el monitoreo, ¿verdad? Se checa la circunferencia de su cabecita y se checa el fémur y la columna. Es tres partes esenciales que un buen ginecólogo, ¿sí? Un buen radiólogo va a checar cuando una mujer está en gestación y va a ver, va a estar checando cómo está evolucionando su criatura, ¿verdad? Cómo está su bebé dentro, ¿sí? Es estas tres áreas. La circunferencia de su cabecita, donde se va a desarrollar su cerebro, ¿verdad? El que le va a ayudar para con todo, todas el cognitivo, su columna, que es el que va a darle el crecimiento, el fortalecimiento de su cuerpo, y el fémur para ver que su estatura esté desarrollando como tal. Cada una de las situaciones, de las pruebas que nosotras estamos atravesando, debe de ser un monitoreo de cómo se está desarrollando nuestra vida espiritual, nuestra madurez espiritual, cada una de ellas. Y cuando viene a la necesidad, y no dudo que el día de hoy nos toquen a la puerta y tengamos la oportunidad de ver en ese monitoreo cómo estoy desarrollándome. Estoy mostrando misericordia, ¿sí? Quizás no le voy a dar dinero porque a lo mejor me esté pidiendo para drogarse la persona, pero sí calentarle una tortilla y por lo menos darle unos frijoles, ¿sí? Que nosotras podamos ir creciendo. Pero si no hay ese monitoreo, ¿sí? No me voy a dar cuenta cómo se está desarrollando mi vida espiritual, como cuando estas mujeres no había ese monitoreo y tuvieron, ¿verdad? Hijos con deficiencias, ¿sí? No supieron. Y cuando dieron a luz, dieron hijos con enanismo, dieron hijos con síndrome de Down, dieron hijos con amputaciones.
Y eso puede suceder con nosotros. Por eso es muy importante que nosotras nos estemos monitoreando a sí mismas, mirando qué obstaculiza mi visión, que me impide ver la necesidad de los demás. ¿Qué es lo que no me hace ser como es Cristo? ¿Sí? Si vemos esta imagen, inmediatamente vamos a recordar al famoso Titanic, ¿sí? El Titanic se hundió porque el Titanic no miró, cuando se dio cuenta, ya tenía a esta gran montaña de hielo enfrente de él, ¿sí? Pero el Titanic, fíjense bien, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que muchos dicen que no, que el que lo diseñó dijo que ni Dios mismo lo podía hundir. Estaba tan lleno de orgullo de su gran obra, estaba tan, pues ahora sí que tan seguro, ¿verdad? De ello, que se dice que el Titanic no tenía los suficientes salvavidas y botes para con toda la gente que estaba en esta gran embarcación, no tenía, no cubría, ¿sí? Vamos a suponer que subieron más de 500 personas y ellos no alcanzaban ni a 300 botes ni a 300 salvavidas, porque estaba tan seguro de que nada lo podía hundir. Él no miró las necesidades del momento en el que se pudiera haber tenido un accidente y cubrir esta necesidad para con las personas. Y luego se dice que los primeros a los que favorecieron fueron a la gran sociedad. Ellos no miraron por los pobres, ni siquiera por los niños que eran de los pobres. Ellos salvaron únicamente a los primeros de la gran sociedad. Y, sí, y ese orgullo les hizo hacer esta gran barbaridad. Y se enfrentaron ante una gran montaña de hielo, en medio de toda la neblina que había por el frío que había, no les dejó mirar esto, y eso hizo que se hundiera. Y muchas veces nosotros estamos tan engreídos, tan enorgullecidos, tan creídos que no va a suceder nada, tan limitados para ser, ¿verdad?, misericordiosos, para cubrir las necesidades de los demás, que cuando nos topamos con una gran montaña de hielo, ya cuando nos damos cuenta la tenemos enfrente y podemos hundirnos, ¿sí? Eso es algo bien importante que nosotros debemos siempre de mirar, ¿qué es aquello que a mí me ha quitado la sensibilidad? ¿Sí? Y miren, es bien importante que nosotros miremos qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos heridas en el corazón, cuando nosotros seguimos cargando un pasado que ya no podemos cambiar, que ya Dios nos perdonó, que no tenemos por qué estarnos martirizando con algo que ya no podemos cambiar, ¿sí? Eso, ahora sí, cuando lo hacemos consciente o subconscientemente, nosotros ponemos una barrera, nos amurallamos, ¿sí? Y nosotros decimos, no, es que a mí ya me han dañado mucho, no, tú no tienes idea de cómo yo tengo mi corazón, de cómo yo estoy, a mí no me vuelve a pasar. Mejor la famosa frase mal hecha que hemos tomado, mejor cuido mi corazón y yo no vuelvo a ir allá porque allá me tratan mal, porque allá me ponen cara, porque no, yo mejor. Y eso no me hace ver las necesidades de las demás personas, ni desarrollar en mí la misericordia. El Señor Jesús no anduvo así, ¿sí? Y Él pasó una y otra vez, y hasta el día de hoy, Él le sigue pasando, oh sorpresa, con cada una de nosotras a diario. Cuando, Señor, estamos como Pedro, hasta la vida voy a dar por ti, si en un 2x3 lo negamos. Porque cuando no actuamos como Él, lo estamos negando, ¿sí? Y al Señor le pasa siempre. Pero nosotros no, a mí cómo me la va a volver a hacer, ¿sí? Mire, en Mateo 18, déjenme y les leo esta. Mateo 18, fíjense bien. En este verso aquí, Mateo 18, versos 21 y 22. Entonces
Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿sí? Los fariseos decían 3 veces. Y Cristo dice más de 70 veces. El Señor ha pagado por nosotras más de 70 veces. Más. Y lo sigue haciendo una y otra vez. Él sigue pagando cada día por nosotros, ¿sí? El amor de Dios es el estímulo de la misericordia. El mismo Pablo dice que el amor nos constriñe, nos pega, como yo les decía hace un momento, contra la espada y la pared, y no me deja ninguna otra alternativa que no sea actuar en favor de la causa de Cristo, ¿sí? Porque todavía nuestro amor es defectuoso, nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es falible. Nosotras necesitamos una dosis del amor de Cristo día a día, pero así como la tenemos, también la debemos de dar, ¿sí? Nosotras recordemos cuando vimos en el libro de Oseas, ¿verdad? El Señor le decía, sí, otra vez fornicó, otra vez ve tras de ella. Y el pueblo escandalizado porque Oseas, ¿cómo se te ocurre ir tras de esta mujer? Así ustedes están. Y así yo vengo otra vez tras de ustedes. ¿Cuántas veces se han ido tras de los ídolos de los moabitas, de los edomitas? ¿Cuántas veces se han ido a buscar ayuda a los asirios? ¿Cuántas veces se han ido a refugiar a Egipto? Y no solamente hacen eso, llegan y empiezan a hacer todo lo que saben que no deben de hacer de estas naciones. Y sin embargo, allí voy yo nuevamente a buscarlos a ustedes. Bueno, así Oseas va a ir otra vez por su mujer, para que ustedes puedan darse cuenta cuán grande es mi amor y cuán grande es mi misericordia, que una y otra vez yo voy tras de ustedes y los perdono. Así mismo, hasta el día de hoy, ¿sí? El libro de Oseas no está nada más allí porque me llevó al desierto y me enamoró allí, porque me muestra lo que Él es, ¿sí? Lo que Él es y cómo debo yo de ser, ¿sí? ¿Cómo lo hace el pecado? El pecado te aleja de Dios y no hay nada para hacerte parecido a Dios. Cuando nosotros nos empeñamos en querer hacer las cosas como yo creo que debe de ser, porque a mí no me la vuelven a hacer, eso solamente es pecado y eso solamente me aleja de Él, ¿sí? Y nosotros debemos de estar cada día más cerca del Señor para poderme parecer a Él, para poder ser a la imagen de Cristo, ¿sí? El que anda con cojos, a la semana empieza a cojear. El que anda con Cristo debe de ser cristiano. En Antioquía fue la primera vez que les llamaron a cristianos porque al mirarlos los observaron que actuaban como Cristo, ¿sí? Si nosotras tuviéramos una relación con el Señor como la tuvo Moisés, ¿verdad? Nosotras vamos a ser transformadas. Se va a notar en nuestra vida. No vamos a estar con nuestra cara de palo y de amargura en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo, porque Él está en nosotras. Entonces debemos de actuar como Él, misericordioso, ¿sí? En la segunda carta a los Corintios, aquí rapidito. Fíjense lo que Pablo les decía a los Corintios. Es la conducta del creyente, primera y segunda carta a los Corintios, para que podamos mirar cómo nos debemos de comportar, aunque que toda la palabra no nos dice, ¿verdad? Pero miren cómo Pablo decía, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿sí? Debemos de ir de gloria en gloria, debemos de ir siendo como Él. Recordemos el requisito de Miqueas 6:8. Mi querida Fabi, ¿me lo puedes buscar y leer? Miqueas 6:8. Fíjense, nosotras estuvimos estudiamos ese libro. Me acuerdo mucho cómo nos llenó, nos confrontó. Miqueas 6:8. Con esto terminamos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que practica la justicia, ama la misericordia,
camina humildemente conmigo. Si nosotras logramos esto, nosotras vamos a dar evidencia que somos hijas de Dios. Si tú logras eso, tú das evidencia que eres hijo mío, dice el Señor en su palabra. Gracias, mi querida Fabi. Así que eso es a lo que se refiere esta bienaventuranza. Y eso es lo que nosotras debemos de ir desarrollando día a día. Así que Dios nos ayude a eso, a comprender cada una de estas bienaventuranzas que ahora vamos a estar estudiando, en las que nos ayuda a relacionarnos con los que nos rodean, en ese conflicto en el que luego tú no comprendes qué es lo que está pasando. Bueno, ahora vamos a ir comprendiendo qué es lo que está sucediendo. Así que no te pierdas este estudio y basado en una enseñanza del doctor Miguel Núñez, y muchas gracias por estar con nosotros.